ejemplo, 4.093 metros lineales de barreras metálicas triple onda en su valorización como normativa 2012, que en realidad no corresponde porque en ese mismo punto se dispusieron pantallas antirruido con la solución de disponerlas sobre una barrera de hormigón que está considerado en el precio de la pantalla, así que no podemos poner otra barrera digamos, para reforzar la que ya estaba puesta, así que no tiene sentido considerarlo. Y también hay 490 metros lineales de barrera triple onda en calles de servicio, que son para los puntos de riesgo alto de cepas de pasarela, que si bien están proyectados, no están considerados en la ubicación. Entonces aparecen 490 metros lineales que aumentan un poco el precio final. Estas son las consideraciones normativas que hiciera la inspección fiscal. Respecto a las barreras, ahí se ve, al igual que ellos, que la única diferencia se produce en las barreras triple onda y no hay diferencia en otro tipo de barrera como son las de hormigón, sean dobles, sencillas, altas o bajas o lo que sea. Estos son cuadros de ubicaciones, los montos pretendidos por el concesionario, donde también aparece un monte 4.193 UF, que en realidad no obedece a cambios normativos, sino a alguna exigencia, digamos, del desarrollo de los proyectos de ingeniería, como es disponer en algunas calles de servicio señales de no estacionar ni detenerse para que los camiones no obstaculicen el tránsito, algunas señales en las ciclovías que no estaban en el referencial, pero no por eso no tienen que ser consideradas, digamos, en el desarrollo de los proyectos de ingeniería. Y aquí está una comparativa de los precios del anexo 4, Vali. Estamos hablando de que la señal tipo 1 es de 3,57 y ellos indican que vale 3, entonces estamos hablando de un 280, un 300% más. Está en UF, perdón, el precio. Sí, ahí hay es que quedó pegado con la unidad pero ese era el precio unitario, falta el reglón arriba del nombre, pero son los precios unitarios. Lo que ocurre con los pares, por ejemplo, que son alrededor de 500 unidades, donde el manual de carretera 2010 para una velocidad de 50 km por hora dispone una señal de 750, como ya lo mencioné, con superficie 0,56, que está valorizada en anexo 4 357, y la misma señal pare para una velocidad de 50, que disminuye su superficie, aumenta el valor a través del concesionario a 13,85. Como conclusión, bueno, la misma señal pare de menor dimensión, que tiene la misma sustentación, las mismas características técnicas, los mismos espesores de placa, de 2,5 en este caso porque no tiene bastidor. El precio unitario se ha aumentado en un 287%, que es lo que no nos queda muy claro por qué. Los montos comparativos están ahí y se produce ciertamente un mayor porcentaje por el cambio de barrera de doble a triple onda y otros por disposición de señales. Aquí no aparecen en esta, si se fijan ustedes, aquí no aparecen, nosotros no tenemos considerado tanto en la valorización para el 2010 el mismo número de señales, o sea, de portabanderas y portaseñal, marcos portaseñal, en las dos normativas, porque para hacerlas comparables tienen que compararse con los mismos criterios que aceptó la Dirección de Vialidad en este caso, que es la señal que no cabía, tanto en 2010 como en el 2012, tiene que disponerse sobre calzada. Ahí está un resumen de los montos. Y la diferencia de costo pretendida por la sociedad concesionaria, ¿cierto?, de 405.000 UF, que exceden un 30% al estimado por la inspección fiscal, por los motivos que les expliqué recién. Y que esa diferencia equivale a un 3,4%, digamos, del presupuesto oficial de la obra, que son 8.400.000 UF, determinado por la inspección fiscal. A diferencia de la estimación realizada por la sociedad concesionaria, ¿cierto?, la reserva por esta inspección fiscal, se hace prescindible que la concesionaria, o sea, se hace principalmente a que la concesionaria ha realizado su análisis en base a consideraciones erróneas, problemas en la ubicación de los sistemas de contención nuevos y elevados precios unitarios para las señales verticales. A ser sustancialmente menor el monto corresponde a una diferencia de costos por cambios normativos de acuerdo a la estimación realizada por la inspección fiscal. También será sustancialmente menor el monto alegado por conceptos de mantenimiento anual o de conservación. Gracias. No sé si alcancé. Consultas, los abogados, don Rodrigo Yáñez.
Gracias, presidente. Quisiera solamente hacer una precisión para partir con un par de preguntas que tengo en relación con lo señalado por el abogado Gajardo. Y si bien comparto con usted que efectivamente el panel o las recomendaciones del panel tienen su mérito en relación con el caso que se conoce en particular, la ley es bastante explícita respecto del rol que tiene el panel en el sistema de solución de controversia como prerequisito para poder presentarla ante la comisión arbitral, pero también como antecedente que puede ser tomado en consideración para la sentencia del sistema de solución de controversia. Entonces, en realidad, si bien son instituciones y mecanismos distintos que tienen y operan en su propio mérito, claramente la razón por la que existe el panel tiene una valoración en sí misma dada por la ley. Ahora, volviendo al caso en particular, quisiera preguntarle al abogado del MOP que expuso en relación con el manual de carreteras, y esto es algo que se planteó en la primera controversia que se sometió a este panel, pero usted no estaba, así que aprovecho de hacerle la misma pregunta. ¿Cómo usted resuelve, en el fondo extremando el argumento que planteó de manera bastante clara, el que el manual de carreteras, por ejemplo, el nuevo manual de carreteras del 2015 exija que una autopista o la señalética de una autopista tiene que ser de oro? Supongamos que hoy día existe una concesión que está desarrollando su ingeniería. Bueno, la verdad que yo ahí efectivamente no formé parte, pero toda la normativa discurre sobre de un criterio lógico. O sea, me parece que ninguna autoridad vaya a hacer una exigencia de esa naturaleza. Normalmente, y la misma página de la Dirección de Vialidad señala que son adecuación a los estándares técnicos. En el fondo, ese es el objeto de las modificaciones. Por lo tanto, creo que medidas que nos llevaran a un absurdo como el que usted plantea son prácticamente imposibles. Ahora, si se diera una medida de esa naturaleza, por cierto que a lo mejor no estaríamos analizando estos elementos y estaríamos en otro tipo de discusión. Pero hoy día, con los elementos que tenemos en esta discrepancia, nosotros creemos que es perfectamente aplicable el contrato y que la situación estaba dentro de los riesgos que la concesionaria asumió y de las obligaciones que asumió voluntariamente al adjudicarse este contrato. Entonces entiendo que su argumento va más allá de solamente un argumento de formalidad, digamos, y legalista, digamos, sino que existe un criterio de prudencia en todo esto. O sea, nosotros entendemos que sí, o sea, y es un deber de la administración pública hacerlo así. Cuando hay situaciones extremas, obviamente están los mecanismos legales para resarcirlas, pero creemos que en este caso no es aplicable el inciso primero del artículo 19, y que la concesionaria perfectamente podría haber hecho una consulta a la Dirección de Vialidad y ahí podría haber determinado, a lo mejor no con un nivel de detalle del 100%, pero sí la envergadura de las modificaciones que podía haberse visto enfrentada. Otro tema que usted señaló en relación con uno de los requisitos del artículo 19 es la aplicabilidad para la industria de la que se trate. En esa lógica, en su entendimiento, ¿este debió haber sido un cambio aplicable solamente para la industria de concesiones de obras públicas? Bueno, el artículo es bastante explícito, dice industria de concesiones, y aquí hay que recordar que desde el punto de vista normativo, y así lo dice la ley de concesiones, en el fondo estamos dentro de materias de orden público, y el contrato tiene que aplicar de esa manera, por lo tanto es una interpretación restrictiva. Creemos que si el legislador dispuso ese requisito, efectivamente era por un cambio normativo circunscrito a la industria de concesiones, que por sí mismo tiene particularidades que no recoge en el fondo toda la obra pública fiscal. El argumento de orden público es justamente el interesante por la pregunta. ¿Por qué? Porque me gustaría saber cómo usted resuelve en el fondo, porque estamos hablando de cambios del manual de carreteras, que tienen que ver con la seguridad vial y al final del día la seguridad de los usuarios. Entonces, un aumento de estándar cuando la obra pública, no por ser concesionada, deja de ser una obra pública fiscal, quisiera entender en el fondo por qué un cambio, en su opinión, debiera ser acotado, en el fondo, cómo resuelve usted esa diferencia. ¿Por qué para una obra pública fiscal concesionada podría existir un estándar superior a una obra pública fiscal no concesionada en materia de seguridad? Lo que pasa es que ahí yo no entiendo dónde va apuntada su pregunta. O sea, yo me fui a una interpretación restrictiva de lo que dice la norma.
Ahora, ¿nos exige la norma que sea del ámbito de la industria de concesiones? Eso es lo que exige, no es más. O sea, uno debiera verificar eso. Ahora, la aplicabilidad del manual de carreteras para otras obras públicas fiscales, obras públicas viales fiscales, eso es indiscutible, porque se aplica, es así, y se aplican las mismas normas. Ahora, hay estándares que pueden ser distintos, pero ya no es un tema de aplicación de normas, sino que del criterio de exigencia de esa norma. Justamente es el argumento que planteó el Ministerio de Obras Públicas en nuestra recomendación en relación con la naturaleza que tiene el manual de carreteras, digamos, y el argumento de orden público detrás de eso. Por lo tanto, si es un argumento de aumento técnico, de características técnicas que generan aumento de seguridad en caminos viales, el argumento fue justamente que tenía una aplicabilidad general y que por lo tanto en el fondo no hace sentido que existiera esa distinción que usted de alguna manera plantea. Entonces, pero me queda claro. Pero no entiendo, lo que pasa es que yo no hago la distinción que yo hago es que la norma lo que exige es que se debe aplicar específicamente a la industria de concesiones y precisamente lo que nosotros estamos señalando es que se aplica en términos generales. Es que efectivamente, en el fondo esa es la respuesta que estoy buscando suya, sino que en otras palabras que usted para poder cumplir con el requisito de ese requisito del artículo 19 entiende que esta modificación al manual de carreteras debió haber hecha específicamente para obras públicas fiscales concesionadas. Y eso en la práctica significa que sí pueden coexistir dos estándares de seguridad para un mismo camino. Es que usted está llevando la aplicación del inciso primero artículo 19 solamente al manual de carreteras y nosotros sostenemos que no es aplicable por la circunstancia de ser previsible el cambio. Por lo tanto, creemos que esa hipótesis de compensación no se aplicaría al manual de carretera. Por eso, quiero en el fondo entender... Pero no por un tema de aplicación general del mismo manual. Es que ese es el caso en cuestión, es el aumento de costos del manual de carretera. Por lo tanto, quiero entender bajo qué circunstancias se cumpliría el supuesto del artículo 19 en relación con el manual de carreteras. Lo que yo le estoy diciendo es que el manual de carretera, por su característica de previsibilidad, hace dificultoso poder configurar la hipótesis de compensación del inciso primero y que en este caso específicamente no se cumple. Ese es el argumento nuestro. Perfecto. Y en relación no me puedo hacer cargo de yo en un plano hipotético decirle en qué circunstancias pudiera ser aplicable o no, pero en este caso concreto y atendido a las características de previsibilidad que tiene el cambio del manual de carretera, entendemos que no se cumple. Es que, claro, justamente quería aclarar el punto que usted hizo en relación con la norma del manual, pero me queda clara cuál es la posición. En relación con la previsibilidad, efectivamente que tiene mucha relevancia para la igualdad de los oferentes, me gustaría saber si en este caso en particular, bueno, usted hizo referencia a las consultas que el concesionario puede hacer. Sobre ese punto, este panel hizo una prevención en materia de la ambigüedad que las bases de licitación y las respuestas en relación, o se contienen en las circulares aclaratorias, detectamos como deficiente en otro caso. ¿Por qué? Porque justamente en otra situación, por otra concesión, se hizo efectivamente esa pregunta y la respuesta no fue clara. Se contestó simplemente esas las bases de licitación modificadas. En este caso en particular, en el proceso de preguntas y respuestas, de alguna manera usted esa prevención, ¿cómo se hace cargo de esa prevención siendo en el fondo de alguna manera coetáneas en estos procesos las dos licitaciones? Bueno, yo creo que cada proceso de licitación es un mundo aparte. Hay distintos intervinientes, si bien son en organismos públicos, las concesionarias, pero ahí también depende mucho de los criterios que hay en el momento y lugar de la licitación. Ahora, si bien lo que yo quiero resaltar es que aquí hay mecanismos que establecen las bases de licitación y exigencias que pudieron permitir a la concesionaria dimensionar el riesgo que asumían y en relación a la obligación que está establecida en las bases, que es ejecutar los proyectos de ingeniería de detalle de acuerdo a las normas vigentes y específicamente al manual de carreteras vigente y la edición vigente al momento de desarrollar el proyecto. Ahí hay una obligación que se impuso y ahí había mecanismos, más allá de los alcances que pudieran tener y que se podrían analizar, la respuesta del MOB, pero no era el único mecanismo. Yo estoy diciendo, aquí había mecanismos que contemplaban las bases de licitación. Uno era hacer las consultas, otro era, de acuerdo a lo que dicen las mismas bases, haberse acercado al organismo técnico que en el fondo podía afectar ese cumplimiento de esa obligación, que era el organismo que emite el manual de carreteras. Aquí la concesionaria sola asumió esa obligación y ella tenía que precaver dentro de la determinación de sus ofertas
cómo la iba a cumplir y hasta dónde podía indagar. Las bases del liceo le decían, mire, usted vaya a terreno y consulte a las autoridades correspondientes para determinar en el fondo cómo presenta su oferta técnica. Uno de los elementos es la facultad, pero yo creo que no es materia de esta discusión, en este caso, ver la calidad o el contenido o la extensión de la respuesta que pudo haber dado, pero el mecanismo está. Yo creo que es un tema puntual que no nos debiera desviar del análisis general de la situación y de las circunstancias y facultades que están como mecanismo general. Y finalmente, justamente por la previsibilidad, me gustaría saber si en este caso, porque este fue un punto que analizamos con bastante profundidad en otra recomendación y de hecho se sostuvo una sesión especial